Esto que está acá, mis amados hermanos, es una lámpara de las nuevas. Parece broma, pero esta es de las más nuevas, de aceite. En la antigüedad, estas lámparas no eran así. Y ya las vamos a ver. Adelante, Mili. Gracias. Eran distintas. Eran unas vasijas. Ahí la pueden ver. Eran unas vasijas que tenían una forma para agarrarlas. Y allí depositaban, la llenaban de aceite. Y la mecha se sumergía en el aceite. Y eso hacía que la lámpara pudiera durar muchas horas. Interesante, ¿verdad? Ahora nada de eso hace falta, gracias al Señor. Porque aquí gozamos de la bendición de tener electricidad, de tener aire, esas cosas que no se veían en la antigüedad. Ahora nosotros tenemos esas comodidades y este tipo de cosas ni siquiera las necesitamos, solamente están para el hurricane season, como le dicen acá los americanos, y es para la temporada de huracanes, por si ocurre algo, tengamos algo que nos alumbre y nos dé luz. Camping también sirve, es cierto. Pues la pregunta de hoy es, ¿cómo está tu lámpara? Y usted se preguntará, bueno, ¿y entonces qué es eso? ¿Cómo se come eso? Pues no se preocupe, mi hermano. Hoy vamos a hablar de una historia, una parábola que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de irse, que habla perfectamente de esto. Y quiero llevarlos a la palabra en la Escritura, específicamente el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a estar leyendo una historia y yo le voy a dar un contexto de esta lámpara y de lo que la Biblia nos relata, ¿ok? Entonces, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas, entraron al banquete de bodas. Es decir, las que tenían sus lámparas ardiendo, entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Interesante parábola, ¿verdad? Esta parábola fue una de las últimas que Jesús mencionó antes de que fuera prensado y que fuera arrestado y que se lo llevaran al juicio y después a la cruz, a la muerte en la cruz. Jesús estaba anunciando su venida, su regreso. Pero Él lo hizo de una manera muy peculiar, muy distinta. Lo hizo de una manera de una historia de una boda. Y para la época encajaba perfectamente en lo que eso representaba. Para nuestra época no tenía mucho sentido esa parábola, pero yo le voy a dar un contexto, porque la Biblia está escrita en un contexto histórico, político, social. Y la Biblia tiene cosas que sucedieron antes
que hoy en día quizás no las entendemos porque no conocemos mucho de historia. Pero les voy a dar una historia brevemente, un contexto. Jesús habló de una parábola de una boda, porque en ese momento las bodas judías, las bodas hebreas, se celebraban de la siguiente manera. Imagínense, cuando una pareja se iba a dar en matrimonio, que ya estaba, el padre había escogido, ¿verdad? El papá del novio, el padre del novio, pagaba algo que se llamaba la mohá. Y la mohá significa el dote o el precio de la novia. Y eso servía para compensar los gastos de la boda y servía como una arra, como una garantía de que la boda se iba a efectuar. El padre de la novia seleccionaba el día y la fecha, pero el novio y la novia no lo sabían. Solo lo sabía el padre. Entonces, cuando el padre decidía que su hijo ya estaba listo, es el momento de la boda. Entonces el padre anunciaba: es ahora que te vas a casar. Entonces el hijo salía y las bodas se celebraban de noche. Salía el novio con su lámpara, los familiares, un desfile a la casa de la novia a hacer la celebración. Y en ese momento que el novio llegaba, la novia no sabía cuándo iba a llegar el novio. Por eso tenía que estar con su lámpara encendida, porque ella no sabía cuándo iba a llegar el novio. En ese momento que llegaba el novio, él la buscaba para ir al banquete, a la celebración. Y esa celebración se hacía en la casa del novio. Por eso que ella tenía que tener una lámpara, porque ella tenía que regresar a casa del novio a celebrar el banquete. Y si ella no cargaba lámpara, no iba a alumbrar su camino, porque era oscuro, se hacían de noche. Entonces, en esta fiesta que podía durar hasta una semana, estas personas y estos invitados, era crucial que aquellas personas, invitados, que no llevaran su lámpara, no iban a ser recibidos en el banquete, porque era parte de la ceremonia. Es como si usted le dicen y le mandan una invitación a una boda o a algún acontecimiento importante y te dicen: hey, tienes que llevar vestido de gala, si no, no entras. ¿Y qué hace usted? Usted va para Macy's, se va para la tienda donde venden esos vestidos y empieza a probarse ropa hasta que tenga la ropa adecuada para ir a la boda o al vestido de gala. Aquí era lo mismo. Las mujeres se preparaban sus lámparas para ir a la boda. Entonces, hoy en esta parábola vamos a estudiar varios elementos. ¿Y qué representa? ¿Con qué se come eso? O sea, entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con todo esto? Bueno, en primer lugar, quiero comentarles, mis amados hermanos, que el novio representa o simboliza a nuestro Señor Jesús. Él es el novio. Y ese es nuestro primer punto de hoy. El novio iba con toda su familia a buscar a la novia. ¿Y saben qué? Jesús viene a buscar a su iglesia. Amén. Él nos viene a buscar. Y vienen las bodas del Cordero. No me voy a hacer spoiler, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero esta parábola hace una clara referencia a que Jesús es el novio. Él es el novio. Él es quien viene y Él es quien pagó el precio por ti y por mí. Él pagó el precio por esta iglesia, por la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todas las iglesias del mundo. No hablo de nosotros nada más, sino hablo de todas las iglesias. Que el Señor, que hayan creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y que hayan entregado su vida a Él y que estén esperando su venida y su regreso. Entonces, el Señor representa, y dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio, ¿qué dice allí? Y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra,
Y luego dice, a fin de ¿qué? De presentársela él mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Interesante, ¿no? Entonces Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que le está esperando venir a buscar. Entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, Jesús es el novio. Y Él está esperando que nosotros estemos preparados con nuestras lámparas, porque Él viene. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, lo interesante en esta parábola es que Jesús les enseña a todos sus seguidores sobre su regreso. Él no había muerto en ese momento y ya les estaba explicando a ellos que Él iba a regresar. A mí me dio un poco de risa porque la palabra mojar a mí me sonó como que tiene que mojar la mano porque si no, no le dan la novia. Y yo me reía solo y le decía, ay Dios, de verdad que el precio que dan los hombres en esa cultura todavía pagan la dote. No sé si aquí alguno le pagó todo a su hija, no, ¿verdad? Creo que algunos no, pero sí colaboran en la boda. Pero allá se paga completamente el dote, el valor, e incluso si la mujer es virgen, se da cierta cantidad de denarios. En esa época se daban, si era hija de un sacerdote se pagaba más. Habían unas regulaciones de cuánto se tenía que pagar. Imagínense. Pero Jesús pagó el precio más alto que se pudo haber pagado, que fue su muerte, fue su propia vida. Y lo pagó por ti y lo pagó por mí. Amén. Ahora, ¿qué simbolizan entonces estas 10 vírgenes? ¿A quiénes representan? Y vamos con el punto 2. Representan a la iglesia, hermano. Y tenemos en esta imagen que gracias a la tecnología ChatGPT me pudo ayudar la inteligencia, no fue ChatGPT, pero la inteligencia me pudo ayudar más o menos a representarles a ustedes. Habían 10 vírgenes, dice la palabra. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. 5 llevaron vasijas. Si ven las vasijas, las tienen en sus piernas, las llevaban con ellas, mientras que las otras no estaban ni siquiera pendientes. Pues hermano, déjenme decirle que Jesús no estaba hablando de novias. Jesús estaba hablando de la iglesia. Y tristemente, entre nosotros, cuando el Cristo venga, van a haber personas prudentes, pero van a haber insensatos. Personas que no estuvieron preparadas. Las 5 prudentes, en este caso, representan a una iglesia genuina, a una iglesia madura, una iglesia que entiende su posición como cristiano. Ser cristiano, hermano, no es simplemente ir a la iglesia o venir a la iglesia y ya. Entonces, cuando tu hermano tiene hambre, no le das de comer. Cuando tu hermano tiene sed, no le das agua. Si le falta vestidura, no le das ropa. Si necesita que tú estés allí presente para bendecirlo, no lo bendices. Eso es para ponerle un ejemplo de las muchas cosas que representa ser cristiano. Ser cristiano es dar hasta la vida de uno mismo. Fíjense que acabamos de leerlo, dice que esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Esposos, no es una prédica de esposo y esposa, pero esposos, ¿usted daría su vida por la de su esposa? Interesante, ¿verdad? Dar tu propia vida. Bueno, por un hijo sí, porque ese es hijo mío. Pero la mujer mía no, porque capaz yo en mi vida y se va con otro. La Biblia no te está diciendo si se va a ir o no se va a ir con otro. Te está diciendo que así como Cristo amó a la iglesia, ¿serías tú capaz?
Ay, 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 uy, uy, uy. Dígale al que tiene a su lado. Se vienen cosas buenas. Ahora, las prudentes tenían una conexión genuina, real. Ellas sabían y se habían estado preparando para ese momento. Y tenían sus vasijas de aceite y tenían sus lámparas encendidas. La iglesia que es prudente se prepara para la venida de Dios. En este caso de Jesús, su segunda venida. Porque Él ya vino a la tierra y murió por nosotros. Pero las insensatas representan a la iglesia nominal, al calientabanca, como le dicen por allí, que nada más viene los domingos, cristiano dominguero, escucha la palabra y después el resto de su semana pelea, hace desastre. Yo no digo que no peleemos, no digo que no tengamos situaciones, hermano, ojo. Nosotros no somos extraterrestres, no estamos fuera de este mundo, estamos en la tierra y vamos a tener situaciones. La cosa es que viene la situación y usted va a saber cómo manejarla, ¿verdad que sí? Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Y el que no tiene el Espíritu, oremos hoy para que lo reciba. Amén. Dice la palabra, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas, ahí lo tienen, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando ellas vieron su situación, que ya venía el novio, que escucharon el grito, allí salieron corriendo. Denos de su aceite porque las nuestras se están apagando. A veces, muchas veces, las personas no mantienen una vida de oración, una vida activa buscando de Dios, no mantienen ninguna conexión con Dios. Pero viene el momento de la dificultad, viene el momento de la enfermedad, vienen las vicisitudes. Hermana, pastora, pastor, ore por mí, porque necesito que me ayude porque me está pasando esto. Ahí sí vienes a orar, porque no te has estado preparando tú, porque no has estado orando tú, porque no has estado buscando la presencia de Dios tú. Ojo, eso no significa que Dios no es misericordioso y rico en misericordia como para no responder una oración. Dios te puede responder la oración y te la va a responder muchas veces porque Dios es tan amoroso con nosotros, que nos ama tanto, que nos quiere ver bien y nos ayuda. Pero hermanos, esto es básicamente lo que significa no estar preparado. Sin embargo, la Biblia, vamos a leer esto, si lo puedes colocar, la insensatez. La insensatez es algo que la Biblia lo condena. ¿Y qué es eso de ser insensato? La insensatez es una condición espiritual y moral y se define como la decisión deliberada de vivir ignorando a Dios, sus mandamientos y las consecuencias de las acciones. La Biblia en muchos versículos habla sobre la insensatez y en más o menos en resumen, la insensatez puede significar la falta de temor a Dios. Es decir, una persona que es insensata rechaza la sabiduría divina y prefiere contar con su propio criterio. ¿Usted ha escuchado la frase de alguna persona que diga: yo creo en Dios, pero a mi manera? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted sabe qué significa eso? Creer en Dios a su manera. Que usted tiene otro Dios, que no es el mismo Dios que tenemos nosotros. Usted tiene otro Dios. Porque si usted cree en Dios a su manera, es porque usted está poniendo las reglas de cómo decide creerle a ese Dios o no. Interesante que muchas veces las personas dicen esta frase sin siquiera saber lo que en realidad están queriendo decir en su corazón. Creer en Dios a tu manera es básicamente hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, a la manera que Él dejó en su palabra, que nos dejó establecida. Entonces, mi amado hermano, cada vez que usted empiece a contar con su propio criterio, a contar con su sabiduría y no con la que el Dios le está dando, entonces usted está haciendo un insensato ante Dios. Otra cosa es la arrogancia moral, la terquedad,
el orgullo y la incapacidad de aceptar corrección o consejos. ¿Usted cree que en esta parábola Jesús no le estaba queriendo decir a las personas, estas vírgenes no oyeron consejo? Ellas sabían, una mujer cuando se va a casar sabe que tiene que llevar a la boda, ¿verdad que sí? El vestido, el velo, todas las cosas que tiene que llevar una mujer para una boda, ¿verdad que sí? Una mujer se prepara. Pues eso es lo mismo, la iglesia se tiene que preparar, tenemos que estar apercibidos, porque decía al principio que el día y la hora nadie lo sabe. Otra de las consecuencias de la insensatez es que puede ser destructiva para tu propia vida, y es que la insensatez conduce inevitablemente a la ruina personal, relacional y espiritual. Hay un pasaje en la Biblia que Jesús habló en una parábola en Mateo 7, que él dice que habían dos hombres y que uno construyó su casa sobre la arena y que otro construyó su casa sobre la roca. Y que cuando vinieron las tempestades y las vicisitudes, el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena se derrumbó. Pero quien construyó su casa sobre la roca, que es Cristo, no se derrumbó. A eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. Hermanos, dice la palabra en Proverbios 1:7, en la versión de Reina Valera, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, mi amado hermano, lo segundo que representa esta parábola es que las vírgenes van a representar a la iglesia. Y tristemente, como les mencioné en un principio, va a haber gente que esté preparada para que cuando Cristo venga, y va a haber personas que no van a estar preparadas. Ahora, otro de los factores interesantes que vemos acá en la escritura sobre esta parábola es el aceite. El aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Usted cree que está lleno? Pues diga amén, sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que en el capítulo 3, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Hermano, en la Biblia muchas veces hemos visto que el aceite representa al Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Y usted puede decir, bueno, yo no sé ni qué es eso. Pues para quien no sepa quién es la unción del Espíritu Santo es eso que ha derramado, el Espíritu Santo se ha derramado sobre usted. El día que usted recibió a Cristo, que usted le abrió las puertas en su corazón y que usted accedió a buscar al Señor y usted se arrepintió en su corazón y Cristo pasó a entrar en su vida y pasó a morar dentro de usted el Espíritu Santo te empieza a capacitar y el Espíritu Santo te llena y te unge. Es como si usted agarrara un aceite de oliva o aceite de las mujeres que a veces usan cosas de aceite de mascarillas y se colocan en los cabellos y se llenan de aceite. Pues eso es algo físico, pero espiritualmente ha ocurrido sobre usted. El Espíritu Santo lo ha llenado de aceite. Eso es la unción del Espíritu. Pero la unción del Espíritu necesita ser constantemente renovada. Usted necesita estar constantemente en comunicación y en comunión con Dios para que esa unción del Espíritu Santo se mantenga perenne y persista en usted. Cuando vemos el ejemplo de la lámpara, ¿usted sabe por qué esta lámpara no se ha apagado? Porque aquí en la parte de abajo hay un reservorio, aquí, y ese reservorio está lleno de aceite. Y cuando la mecha es sumergida en el aceite,
permite que se mantenga quemándose constantemente la mecha y no se carbonice, porque el aceite la mantiene empapada, húmeda. Y eso permite que la lámpara pueda estar encendida por horas. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos encendidos en el Señor por horas a veces? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Está lleno de la presencia de Dios su vida? Cuando viene el vecino y te dice las cosas que no te gustan, o el jefe te dice las cosas que no te gustan, o te mandonean. ¿A cuánto les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Que a veces se levanta con el pie izquierdo nuestro jefe y llegan y te dicen 4 cosas y hasta te gritan. ¿Cómo queda uno? Con unas ganas. Bueno, mi compañero de trabajo, Yair, él sabe lo que nos ha pasado muchas veces. Fíjense, la Biblia dice que hay algo que se llama vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, hermano, es estar constantemente renovándose, yendo a la presencia de Dios. Dice la palabra en Romanos 8, capítulo 5, de la siguiente manera: porque los que viven conforme a la carne, es decir, a nuestros deseos, ponen ¿qué dice allí? La mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Hermano, ¿qué es poner la mente? Pregunto, ¿qué es poner la mente para usted? Son lo primero que te viene a la mente cuando te vienen situaciones, cuando estás haciendo cualquier cosa, tu día a día. A veces, ¿dónde está nuestra mente? En el trabajo, principalmente, en la casa, en los niños, los que tienen niños, en nuestras cosas, a veces en las redes sociales, en nuestros familiares. Tenemos nuestra mente ocupada. ¿Usted le ha pasado que usted se levanta y agarra el teléfono y lo primero que ve en el teléfono es Instagram o TikTok? Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es empezar a ver reels, empezar a ver historias. Y yo no digo que no me haya pasado, a todos nos ha pasado en un momento determinado que usted le abre el teléfono, lo primero que agarra es el teléfono, ve las notificaciones y empieza ¡ay! Está pasando esto, está pasando lo otro, sobre todo con las noticias, con la parte migratoria, ¿verdad? Empezamos a tener esa búsqueda, su mente empieza a desviarse y a ponerse en las cosas del mundo. Y cuando usted se da cuenta, ya usted lleva todo su día en todo el agite, ya llega a las 12 del día y usted está cansado. Tiene la mente cansada. Usted ese día ni siquiera se paró y le dio gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias por tu presencia en mi vida. A eso es lo que se refiere Romanos. Y dice el verso 7 de ese mismo pasaje: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne, ¿qué dice, hermano? No puede agradar a Dios. Estar en la carne impide que su derramamiento del Espíritu sobre usted, que la unción que el Espíritu Santo ha derramado por usted, que el aceite del Espíritu que está sobre usted, la carne lucha contra el Espíritu. Y a medida que usted está más enfocado en la carne, ¿sí lo pueden ver? Se va apagando esa llama. Y lo triste es que si se llega a apagar por completo, hay que volverla a encender. Y volverla a encender, hermano, requiere que usted tome una decisión. Yo quiero contarles rapidito, creo que tengo tiempo, sí. Yo pasé por mi vida en momentos de sequía. Para los que me conocen saben que yo durante mi etapa veinteañera
yo dejé que esa llama del Espíritu se apagara. Y le puedo decir, hermano, que la pasé mal. La pasé terrible. Yo pensé que me estaba comiendo el mundo, pero el mundo me estaba comiendo a mí sin darme cuenta. Y yo caí hasta en alcoholismo, porque yo bebía de lunes a domingo. Todo mi salario íntegro se iba en el alcohol. Nada más estaba pendiente de rumbear, de salir. Mis padres estaban preocupados porque no entendían qué me había pasado. Pero lo que había pasado era que mi llama se había apagado. Y aparte, yo creo que no había ni aceite en esa lámpara mía. Ya se había secado, estaba la mecha sola. Pero ¿saben qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde, mi amado hermano, para que usted pueda avivar esa llama del fuego de Dios en su corazón y en su vida. Y que se mantenga ardiendo en usted. Hermano, hemos sido ungidos. Y perder la unción se pierde por el pecado y por el descuido nuestro. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Su llama por el Señor, su fuego, sus ganas de buscar a Dios no se van a apagar de un día para otro. Eso va a empezar poco a poco. Y quien va a permitir que eso pase es usted. Así que si usted desde hoy empieza, no lo voy a permitir. Yo voy a seguir cada día esforzándome más por dedicarle un poco más de tiempo a Dios. Si usted se para y nada más le dice gracias Dios, bueno, el día siguiente, gracias Dios, te pido por mi familia, por mis hijos, bendícelo, amén. El otro día, gracias Dios, te pido Señor, te doy gracias, te alabo. Y así empieza, hasta que usted se empieza a dar cuenta que ya por lo menos algunos minutos va a empezar a dedicarle más cada día a Dios. Pero empiece por algo, hermano, empiece. Amén. Entonces, dice la palabra en Efesios 4:30, eso no está allí, Mili, pero lo voy a leer. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Qué maravillosa porción de la Biblia nos da en Efesios 4:30. No lo entristezcan. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo se entristece cuando usted y yo empezamos a tomar decisiones con nuestro propio criterio, con nuestro propio pensamiento, que somos cabezones a veces. Y Dios a veces nos está diciendo, hijo, por allí no te metas. Ese no es el camino. Mira que la puerta es ancha, que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Pero nosotros somos tercos y queremos meternos por allí. Pues la Biblia lo dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Porque lo empezamos a entristecer y dice la palabra en la versión de Reina Valera que Él se contricta, que Él se pone triste, se pone apagadito a causa de nuestro pecado. Entonces, el novio representa a nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Las vírgenes simbolizan a nosotros, la iglesia. El aceite y la lámpara nos simbolizan a nosotros. El aceite representa al Espíritu Santo que está en nosotros, qué tan llenos estamos nosotros. Y la lámpara, hermano, ¿sabe qué es? Su corazón. La lámpara es su corazón. Pero hay otro factor que quiero contar, y ya con esto voy a ir llevándolos al cierre de esta predicación, porque yo quiero que usted entienda esto, hermano. Y dice la palabra que se escuchó un grito a medianoche. Cuando Cristo venga, se va a escuchar algo como esto. Como un chofar, como una corneta que va a estar sonando. Y ese va a ser el momento en que Cristo venga. Dice la palabra que todo ojo lo verá. Eso no va a estar oculto para nadie. Y así ocurrió en esta parábola. Leemos entonces. Pero a medianoche se oyó un clamor.
aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y dice la palabra que empezaron a arreglar sus lámparas las mujeres, las insensatas le pidieron a las prudentes que le dieran de su aceite, ellas le dijeron que no. Y mira lo que dice la Biblia: mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Hermano, esta frase o esta palabra, esta parte de la parábola, lo que nos quiere decir es que va a haber gente que va a estar distraída. Vamos, nosotros, como no sabemos cuándo va a llegar el Señor, vamos a estar preparados, pero van a haber personas que van a estar distraídas, no van a saber. Y dice la palabra entonces que las que estaban preparadas entraron con Él al banquete de bodas. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que se cerró la puerta. Hermano, esto es claro. Yo creo que esto no necesita mayor explicación. ¿Usted sabe qué significa cerrar la puerta? Cerrar la puerta no significa que Dios le está cerrando la puerta a usted. No. La puerta está abierta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La gracia de Dios está en esta era. El Espíritu Santo está en esta era. En la antigüedad ungían solo a los reyes, a los profetas. Pero hoy en día tenemos el libre acceso de estar ungidos por el Señor todos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ungido, nos ha preparado para la obra, para que estemos listos para ese momento. Y mientras usted y yo estamos aquí, muchas personas se están perdiendo afuera. Incluso nosotros mismos venimos, nos llenamos del Señor, llenamos nuestra vasija de aceite, y luego viene la semana, los días, y ese aceite se va apagando, se va gastando, y no procuramos otra vez tomar un tiempo para llenar esa vasija de aceite. Todavía hay tiempo y todavía hay esperanza, porque Cristo aún no ha llegado. Pero esta parábola lo que está diciendo, que se cierra la puerta, es porque cuando Cristo venga y todo ojo lo vea, ya no hay vuelta atrás. Ya no va a haber tiempo. Allí no va a haber tiempo para que usted, ahí sí, voy a buscar de Dios, ahora sí, Señor, dame un chance, Señor, dame un chance. No va a haber, porque ya Cristo habrá venido. Entonces, hermano, yo sé que es duro esto. Y a veces en las iglesias no les gusta hablar muchas veces de la venida de Dios, no les gusta hablar de la venida de Jesús, perdón, no les gusta hablar del pecado, no les gusta hablar, sino en más, hermano. Usted sabe que en la parábola de Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará. Y usted sabe que esas señales ya se están cumpliendo. Y incluso ya se cumplieron. Hoy en día hay iglesias de todo el abecedario. Usted sabe cuáles son: L, G, K, Q, todas las letras. Pastores que son supuestos. Ahí salió un video hace unos días de un pastor que es supuestamente abiertamente homosexual. ¿Qué es eso, hermano? Iglesias satanistas hay en este país que adoran a Satán. El ocultismo, la brujería. Hermano, tantas cosas. Y se llaman iglesias supuestamente. Hermano, nada de eso pertenece al Señor. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios no dice que viene por un evangélico, no, o un tal. Dios viene a buscar una iglesia, gente que verdaderamente se haya entregado a Dios y que haya preparado su lámpara para su regreso. Y mosca, hermano, también con creerse usted más que el que está afuera en el mundo en pecado. Porque hace unos días nuestro pastor nos estaba hablando sobre el que estaba en la cruz. Y el último momento, Señor. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas veces, creen las personas que
que no, usted no se va a salvar, qué sé yo. Usted no sabe, hermano. Usted salga y predique, hable del evangelio, porque usted no sabe. Y quiero leerles esta palabra. A mí me encanta Apocalipsis. En algunos versículos son tan hermosos. Yo sé que es un libro bastante fuerte. Es el libro de la revelación, pero no es que sea fuerte el libro porque hay profecías que se van a cumplir y que son inentendibles muchas veces para muchos de nosotros, porque a veces las leemos y no las entendemos. Hay que estudiarlas, hermano. Pero hay unas que están muy claras. Y Apocalipsis 19, el verso 7, 8 dice lo siguiente: regocijémonos y alegrémoslo y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, su iglesia, se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hermano, sus acciones. No es que usted se va a salvar por lo que usted haga. Usted ya es salvo porque Cristo le ha salvado y le ha restaurado y le ha renovado. Usted es salvo porque usted aceptó el llamado de Dios. Cuando Él tocó la puerta de tu corazón y tú le abriste la puerta y empezaste a caminar en Él, tú has sido salvo. Pero ¿qué le vas a entregar tú al Cordero cuando lo veas? ¿Cuál va a ser tu aporte a Dios? ¿Te has puesto a preguntar eso? Cuando Dios, nuestro Señor, nos llame a cuentas para ver qué tan útil o inútil hemos sido en esta tierra para Él, ¿qué le vas a decir? Señor, la verdad, yo ni le hablé a nadie de ti. Pero aquí estoy, me salvé. Hermano, las acciones justas, un corazón justo, todo lo que tú hagas para Dios, para su obra, son las acciones que tú le vas a presentar al Padre cuando lo veas, cuando te toque morir o cuando Él venga a buscarte. Así que avivemos esa llama. Dice la palabra, y con esto cierro, dice la palabra: velen, pues no saben ni el día ni la hora. Y Mateo 24, Jesús también mencionaba: por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Muchas personas a veces dicen: no, yo voy a aceptar a Dios y yo me voy a rendir y yo voy a ir a la iglesia cuando ya esté viejito, porque ya después que yo eche broma en la vida, ya hoy sí voy a buscar de Dios. ¿Y cuándo sabes tú que vas a tener tiempo para hacerlo? ¿Saben qué es hermoso? Llegar a los pies de Cristo joven. Y no tiene nada de malo que usted llegue un poco después. Pero cuando usted llega a los pies de Cristo joven, usted se ahorra muchas cosas en su vida. Yo llegué a los pies de Cristo joven y después me amargué con mis acciones. Empecé a vivir en amargura y en tristeza y en desolación, porque yo dejé que mi llama se apagara. Pero mi hermano, no deje que su llama se apague. Si usted es joven, mantenga su llama. Hijo, hija, que nos ven acá, los que nos ven también, no deje que su llama se apague, porque eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que tu carne quiere, apagar la llama. A veces le echamos toda la culpa al diablo. Ay, es que el diablo tal cosa y el diablo. Hermano, eres tú a veces. Son tus actitudes, es tu temperamento, es tu carácter. Le queremos echar la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Y a veces son tus decisiones. ¿A ti te dijeron que te metieras con esa persona? No, fuiste tú quien decidió. ¿A ti te dijeron que entraras en ese lugar? No, a veces eres tú quien decide. Y le queremos echar la culpa al Dios o al diablo o a quien sea. Y no queremos asumir.
el evangelio, el cristianismo es responsabilidad. Es asumir tu cota parte, lo que te toca. O sea, es asumir tu responsabilidad. No, yo tengo que estar responsable por mis acciones. Yo tengo que hacerme responsable. Yo hoy quiero preguntarte, hermano, y con esto ya cierro, dice, ¿cómo está tu lámpara? Estas preguntas quiero que tú te las hagas internamente. ¿Está rebosando y empapada de aceite? ¿O está tu llama apagándose? ¿Cómo está tu lámpara? Y a mí me gusta que podamos reflexionar esto, porque hay una persona maravillosa que está dispuesto a llenarnos de su aceite. ¿Y saben quién es? El Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, dice la palabra también que es. Él ha venido a esta tierra para guiarte a ti, para guiarme a mí, al Padre, a Jesús y al Padre. El Espíritu Santo es una persona tan maravillosa que cuando tú empiezas a conocer a Cristo y empiezas a caminar en el Evangelio, le empiezas a conocer. Y cuando tú empiezas a relacionarte con el Espíritu Santo de Dios, no importa lo que haya pasado antes, no importa la condición como haya llegado, cuando el Espíritu Santo te renueva y te llena de su unción, tú no puedes ser el mismo.